Señoras y señores, déjenme contarles, sean bienvenidos al segundo video del día de hoy, en el cual, pues ustedes saben que en el segundo video hablamos casi siempre de la situación en la migración o actualizamos noticias que tengan que ver con la migración. Precisamente vamos a ver eso en este video y vamos a hablar también pues de otros temas. Así que sin más preámbulos, vámonos con todo, amigos suscriptores, para no demorar mucho en este video y obviamente ustedes pues no se me aburran. Lo primero que hay que platicar es algo que se ha venido manejando ya desde hace pues un tiempo, pero que tomó mucha más fuerza después de lo que ha sucedido, ¿verdad? Con el caso de este operativo fallido en Sinaloa para detener al hijo del Chapo Guzmán y con el caso de la familia Levarón, ¿no? Que tristemente pues fallecieron niños inocentes o menores de edad. Por lo cual Estados Unidos había propuesto a México no solamente combatir al narcotráfico, sino también hacer un acuerdo bilateral en el cual puedan pues combatir el tráfico de armas, también el tráfico de drogas. Por lo cual el día, ¿verdad?, de ayer por la noche empezamos a hablar de esto. Y se empezó a hablar en México acerca de plantear un acuerdo bilateral para combatir tráfico ilícito de armas, por lo cual México le ha planteado a Estados Unidos este acuerdo. El gobierno mexicano presentó un proyecto de acuerdo bilateral con Estados Unidos en materia de tráfico de armas y planteó la utilización de tecnología, ¿verdad? Y en 58 puntos fronterizos para impedir el acceso de armas al país. Es un tema muy polémico porque obviamente el tráfico de armas es un problema demasiado elevado en los últimos años dentro del territorio mexicano. Mismas armas que ayudan pues obviamente a estos cárteles del crimen organizado a armarse, y pues ya sabemos qué es lo que pasa después de que se arman, que pues mueren muchas personas en tiroteos y demás. La propuesta mexicana de acuerdo bilateral es para combatir el tráfico ilícito de armas de fuego y municiones, y bueno, tendrá un intercambio de información y se establecerá un marco jurídico bilateral para realizar acciones de combate al tráfico ilícito pues de esto, ¿no? Que es el tráfico de armas, un problema que le interesa a México resolver debido a que, bueno, los cárteles se arman cada vez más y pues miembros de la delincuencia cada día están más armados. Entonces es un problema muy serio, por lo cual, pues bueno, déjame saber lo que piensas acerca de esto. ¿Tú crees que es bueno que hagan un acuerdo bilateral? ¿Crees que México y Estados Unidos hagan bien en juntar fuerzas para combatir el tráfico de armas? Desde mi perspectiva pienso que sí, pero bueno, déjame saber lo que tú piensas en la caja de los comentarios. Les había comentado desde la semana pasada que pues una caravana de madres mismas que buscan encontrar a sus hijos desaparecidos, a migrantes que han venido en un sueño americano y que por distintas razones se han reportado como desaparecidos, esta caravana de madres migrantes que vienen a buscar a sus hijos entró, ¿verdad?, hace ya unos días. Yo desde la semana pasada ya les comentaba que se había anunciado esta caravana, pero el día de hoy les tengo una noticia acerca de esto. Resulta que yo les había contado que iba a ser demasiado complicado el hecho de que encontraran a sus hijos. Incluso yo dije, bueno, quizá algunos, pues pensando ya lo peor, ya han sido víctimas del narcotráfico o víctimas, ¿verdad?, de la travesía. Pero el día de hoy quiero contarte que durante la primera semana de recorrido, o sea esta, en el sur del país, la caravana de madres centroamericanas de migrantes desaparecidos lograron 2 reencuentros entre personas desaparecidas y sus familiares. Información bueno, que enviaron las organizaciones de la movilización, ¿verdad?, que cumple 15 años de realizarse. Lo cual pues obviamente pues no sé tú cómo lo puedes tomar. Es una buena noticia para estas familias que se han reencontrado y que bueno, pues ahora sabemos que al menos 2 familias se reencontraron y que no fueron víctimas de la delincuencia y que están bien, ¿no? Muchos dirán, no, pues que ya los encontraron, que se larguen a su país.
bueno, ya es cuestión de opiniones, pero yo creo que siempre y cuando se logre pues tener a una persona, sin importar si es migrante o no, a salvo y que no haya sido víctima de la delincuencia o haya fallecido por alguna razón, pues es una noticia buena, ¿no? Obviamente para ellos, pues vamos a ver qué es lo que logra esta caravana. Por el momento ya lograron reencontrar a 2 familias. Estados Unidos el día de ayer anunció, y les platicábamos, ¿verdad?, acerca de esto en el video que subimos ayer del tema migratorio, que Estados Unidos va a empezar a poner en marcha una nueva regla, misma que ya no va a ser regresar a migrantes a territorio mexicano, porque como nosotros ya lo sabemos, ya lo hemos platicado en diferentes videos, resulta que uno de los acuerdos que hizo México y Estados Unidos después de que se desbordó obviamente la migración dentro de nuestro país hacia Estados Unidos, pues fue que todos los migrantes que pasaran por nuestro territorio tendrían que esperar la respuesta de asilo político dentro de territorio mexicano, a lo cual el día de ayer yo ya les platiqué que esto ya no va a ser así. Toda persona migrante que sea detenida por miembros de la policía fronteriza van a ser puestos a disposición de un juez, en donde pues este mismo determinará si estas personas están obviamente en una situación en la cual necesitan ayuda para estar allí y necesitan pasar este proceso de asilo político o no. De ser caso de que no, pues serán retornados a sus países de origen, ya no a México para esperar el asilo político. Por lo cual también salió hoy pues una noticia, y es que Estados Unidos ha regresado a México a más de 60,000 migrantes para esperar audiencia. Al fin se ha dado un número, el cual pues mucha gente obviamente no le está gustando, sobre todo aquellos que empiezan a decir que ya no hay migrantes dentro de nuestro país, que no estemos fomentando un mensaje de odio. Según este no es un mensaje de odio, esta es información que está saliendo todos los días, información real que está saliendo todos los días, y el caso es que muchos dicen que no, que ya no hay migrantes dentro de México, que eso es mentira, y no es cierto. Solamente basta con entender que hay albergues, que ahorita vamos a platicar de eso también, y que hay otros albergues que se quieren hacer también, pero no se han podido, que en el caso de Mexicali, que ya lo hemos platicado también. El caso es que sale este número el día de hoy, este dato muy importante. Estados Unidos ha regresado a México a más de 60,000 migrantes que esperan audiencia para el asilo político, mismo que esas audiencias también tienen fechas falsas. Ya lo comprobamos aquí en este canal, que algunos les están dando fechas falsas. De mismos testimonios de migrantes han dicho que las fechas que les dan para ir a su audiencia no son reales. Señoras y señores, otra noticia que salió es que secuestros, extorsiones han recibido los solicitantes de asilo, migrantes que han sido devueltos de parte de Estados Unidos a México, han sido violentados. Esto pues obviamente es algo real, no lo podemos ocultar. Sí es algo real, sí es algo que está pasando. Vimos ya también en este canal el caso de una señora que verdad que cortaba a los migrantes, que les hacía daño con una navaja para que ellos fueran al Instituto Nacional de Migración, según que con esto, que es un atentado físico hacia ellos, que con esto iban a conseguir la visa. Así de fácil, dijo esa señora, que además cobraba un pastón en dólares, $5,000 por cada persona que navajeaba. Imagínate, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Por lo cual, obviamente, si han recibido extorsiones, sí lo han hecho, además de que han sido víctimas del crimen organizado. Eso es verdad. Pero el caso es que están tundiendo a México duramente, criticando a México. Y es lo que a mí no me gusta. O sea, ya se los hemos dicho en diferentes ocasiones. México claro que está inseguro. México claro que está sumergido en la violencia. Pero México no tiene toda la culpa de esta migración que se ha dado. Hay que deslindar responsabilidades. También la culpa la tienen los mismos gobiernos de países de donde vienen o de donde son originarios los migrantes. Si ellos hicieran algo
no por robarse el dinero, sino por reactivar la economía, sino realmente darle a sus ciudadanos el sustento, no tendrían que migrar, no tendrían que hacerlo. Si esos gobiernos se pusieran a trabajar, ¿de qué sirve que Andrés Manuel López Obrador donó dinero, verdad, a los países del Triángulo del Norte de Centroamérica? ¿De qué sirve? No sirve de absolutamente nada, porque no van a utilizar el dinero para reactivar la economía, porque no se lo van a dar a los ciudadanos, se va a quedar dentro del gobierno. Eso es algo que debemos de ver, que se está invirtiendo el dinero que Andrés Manuel López Obrador dio a esos países. Hay que pedir respuestas, el presidente tiene que pedir respuestas. ¿Por qué no has invertido ese dinero? ¿Por qué no reactivas realmente la economía? Bueno, la cosa es que lo que no nos gusta es que le echan toda la culpa a México cuando hay que deslindar responsabilidades también a los gobiernos de donde son originarios los migrantes. Amigos suscriptores, hicieron un comedor, centroamericanos hicieron un comedor. La historia es la siguiente. Resulta que hay un grupo de centroamericanos que, debido a todas las críticas que han recibido los migrantes dentro de nuestro país, ya saben, ¿no? Lo que dicen muchos mexicanos, que son flojos, que son ladrones, que solamente están extendiendo la mano para que los ayuden. Entonces un grupo de centroamericanos dijo que no quería que lo vieran así, que no querían tener esa imagen ante los mexicanos, por lo cual hicieron, escuchen bien lo que hicieron un comedor llamado Contra Viento y Marea, en el cual dan alimentos a migrantes, obviamente centroamericanos, a migrantes mexicanos deportados y a estadounidenses en situación de calle o personas que estén en situación de calle. Esto está pues allá desde Tijuana, nos envían la noticia, ¿verdad? Por lo cual, pues, ¿ustedes qué opinan? Este grupo de centroamericanos pues le está echando ganas para que no nos quedemos los mexicanos con esa imagen que tenemos de los migrantes que son vividores, que solamente vienen a aprovecharse. Y obviamente pues muchos mexicanos nos expresamos así, pero obviamente en todo grupo no hay que generalizar, hay algunos que son diferentes, pero bueno, este grupo de centroamericanos pues le está echando ganas para que los mexicanos, de su viva voz lo dijeron, para que los mexicanos no se queden con esa mala imagen y tratar de limpiar la imagen que tenemos nosotros como ciudadanos de los migrantes centroamericanos, por lo cual están ayudando. Aproximadamente cada día se dan 200 platillos para personas en situación de calle, migrantes que han sido deportados y demás. Esto es algo, pues bueno, es una buena acción, independientemente si son, si el grupo es centroamericano, son migrantes, pues es una buena acción de parte, pues, de personas que quieren ayudar a los demás. Pero bueno, déjame saber lo que tú piensas en la caja de los comentarios. ¿Con esto limpiaría ese grupo de centroamericanos la imagen que tenemos los mexicanos acerca de ellos? Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. Te cuento así por encimita, denunciaron a Evo Morales por allá en Bolivia por terrorismo. Después, recuerden del video que sacamos, que está en El Mundo de Sam. Si tú no lo has visto, ve a verlo en El Mundo de Sam, va a estar en la descripción de este video también, en donde sale una llamada de Evo Morales, ¿verdad? Mandando órdenes a Bolivia, en donde pues dice que deben de movilizarse, en donde dice que deben de quitarle alimentos a algunos y bueno, ve a ver el video para que tú te enteres de lo que habló. El caso es que ahora pues lo están denunciando precisamente por este video que salió y lo están denunciando por terrorismo. En otras noticias, ya solamente para terminar, te comento, la hija de Evo Morales el día de ayer por la noche retiró la solicitud de asilo que tenía en México, misma que ya le habían otorgado, o sea, la presidenta interina ya le habían otorgado pues que pudiera pedir pues la solicitud, ¿no? El caso es que pues la hija de Evo Morales dijo, pues no, mejor retiro la solicitud. Y bueno, así lo confirmaron ayer según la canciller de ese país. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de los temas que hemos visto en este video. No te olvides suscribirte, activar la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un video nuevo. Nos vemos el día de mañana con más información.